Buenas noches. Hoy tenemos un circuito en serie a resolver. Contamos con 5 resistencias, las cuales son: resistencia 1 igual a 291 ohmios, resistencia 2 igual a 213 ohmios, resistencia 3 igual a 419 ohmios, resistencia 4 igual a 194 ohmios, resistencia 5 igual a 265 ohmios. Lo primero que podemos ver es que tenemos el voltaje y la resistencia. De aquí podemos partir, cuenta con un voltaje de 9 amperios, el cual es una pila de 9 voltios. De aquí podemos partir a encontrar la resistencia total del circuito. Como muchos sabemos que la resistencia total es voltaje sobre la resistencia equivalente, que la resistencia equivalente es la suma de todas estas resistencias, el cual nos da 1382 ohmios. Bueno, dividimos 9 amperios, 9 voltios sobre 1382 ohmios, el cual nos da un total de 0,0065 amperios, aproximadamente a 6,5 miliamperios. Lo primero que hacemos después es comprobar el voltaje. ¿Y cómo lo comprobamos? Lo comprobamos de esta forma. Calculamos el voltaje total en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5. Aquí tenemos nuestro multímetro para probar si eso es cierto. En el primer voltaje, en la primera resistencia, el voltaje nos da 1,18. En el teórico nos da 1,89. Aquí ha variado un poco, ya que he hecho varios cálculos con la batería y se me ha descargado un poco, pero aún sigue. En la segunda resistencia tenemos un voltaje de 1,61 voltios. Acá lo tenemos en 1,38. Bueno, acá esto se debe al amperaje de la resistencia, al ohmiaje de la resistencia y a la carga de la pila, ya que esta batería se ha estado utilizando en este circuito. Ella se ha descargado bastante y por eso han bajado los niveles de ohmiaje, de voltaje. Bueno, medimos en la tercera resistencia. Se ve claramente que el voltaje nos da 2,56, el cual concuerda mucho con el voltaje que tenemos aquí en la resistencia 3, que es de 2,724 voltios. Estos son los resultados que nos dieron teóricamente, el cual si los sumamos todos podemos sacar el voltaje total y nos da un voltaje de 8,98 voltios. De aquí, ¿de qué podemos partir? De que ya tenemos la intensidad de corriente y también tenemos el voltaje total, o sea que podemos calcular la potencia de todo el circuito. ¿Cómo calculamos la potencia de todo el circuito? La potencia de todo el circuito se calcula con la fórmula: potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente, el cual tenemos un voltaje utilizamos el voltaje de cada resistencia, claro está. Utilizamos el voltaje de la primera resistencia, 1,89 voltios por 0,0065 amperios, y eso nos da una potencia total, en la primera resistencia de 12,28 miliwatts. Calculamos la potencia en la resistencia 2. Como podemos ver, acá nos dio 1,385 voltios y eso lo multiplicamos por el valor de la intensidad de corriente y nos da un resultado de 9 miliwatts. El voltaje total que calculamos fue... En el multímetro no podemos medir los watts, pero sí podemos medir la intensidad de corriente. ¿Cómo calculamos la intensidad de corriente de un circuito en serie? Lo primero que hacemos es irnos acá al circuito
y lo abrimos. Hacemos que quede un circuito abierto y medimos desde la patita de la... Lo ubicamos en amperios y medimos desde la patita de la primera resistencia hasta la pata de la fuente de energía. Ahí nos da 0.05,9, el cual sería prácticamente 5.9 miliamperios, pero esto se debe a que ya la batería se está utilizando bastante y pues ha bajado un poco su carga.